Hola, bienvenidos a todos. Aquí estamos como cada semana desde la pantalla de Canal 4 en Paysandú para recorrer los lugares más sorprendentes de la Argentina. Y hoy nos vamos a ir hasta la provincia de Salta para visitar uno de los circuitos que más interés despierta en el turismo internacional. Vamos a verlo. Bosques exuberantes, montañas, quebradas y ríos serpenteantes que humedecen la aridez sirven de entorno para uno de los paisajes más bellos del noroeste argentino, los valles calchaquíes. Se encuentran entre los 1500 y 3000 metros de altitud. Están limitados por cordones de la precordillera y la cordillera y atraviesan parte de las provincias de Salta, Catamarca y Tucumán. Los valles calchaquíes salteños abarcan los departamentos de La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos y Cafayate. Y en cada una de estas localidades hay un paisaje para deslumbrarse y una historia que contar. Los primeros habitantes de la región vivían dispersos en las montañas y en los valles de la precordillera. Procedían de un mismo grupo racial, los cacanes, que significa montañoso. Los españoles los llamaron diaguitas y más tarde calchaquíes, en referencia a Juan Calchaquí, el bravo cacique que enfrentó con dureza la conquista europea. Los calchaquíes tenían un especial cuidado con sus muertos, a los que preparaban para su viaje al más allá. A los niños se los colocaba dentro de urnas funerarias y vasijas, y eran frecuentes los enterramientos dentro de las habitaciones de las viviendas. Además de ser expertos agricultores, criaban llamas que les proporcionaban carne, lana y les servían como animales de carga. Fueron hábiles artesanos del tejido y excelentes alfareros. Los actuales habitantes de los valles continúan con esta vieja tradición artesanal precolombina que en muchos casos son su única forma de vida. A fines del siglo XV fueron conquistados por el Imperio Inca y pasaron a formar parte del Collasuyo, una de las 4 divisiones del Tahuantinsuyo incásico. Los nuevos amos influyeron en sus edificaciones, caminos y sistemas de riego. Los calchaquíes adoptaron el idioma quechua y también rituales que siguen profundamente arraigados hasta hoy. Tiene muchas creencias, y es lo que lo hace tan particular, ¿no? Tanto a la gente de los valles como a la gente de la Puna. El tema de las creencias y esto de sentir efectivamente a la tierra como su madre, de darle la comida. Allá uno, por ejemplo, cuando se despierta y está en una casa en el medio del cerro y desde el desayuno la primera cucharada de mate cocido va para la tierra. Y quizás sea, digo yo, el único culto que no pudo erradicarse, el único culto que no pudieron desarraigar por el hecho de que justamente eso es su madre. Y es la fecunda madre de la tierra la que marca uno de los caminos que nos lleva al corazón de los valles calchaquíes salteños. Siguiendo por la ruta provincial 33, a 57 kilómetros de Salta capital, se ingresa a la quebrada de Escoipe, rodeada por imponentes yungas. Las yungas son selvas de montaña que van desde los 500 a los 3000 metros sobre el nivel del mar. El clima es cálido y húmedo, con intensas lluvias durante el verano. Estos cerros bajos de un verde intenso albergan ambientes de gran biodiversidad y presenta diferentes formaciones vegetales, bosques en la base, selvas en las laderas y pastizales con árboles escasos en las cimas. Hay más de 60 especies de aves que habitan las yungas, y entre los mamíferos podemos encontrar tapires, pecaríes, corzuelas, agutíes y el casi extinguido yaguareté, entre otros.
Este ecosistema es un ambiente particularmente frágil debido a la pérdida de suelos. Cualquier impacto en la vegetación provoca graves efectos en la ladera entera e incluso en los valles. Bordeando el río Escoipe y dejando atrás las yungas, aparecen cerros grises del período precámbrico, que formaban parte del fondo del mar que bañaba la región hace 550 millones de años. Estos cerros fueron testigos de la brava resistencia de los calchaquíes cuando vieron llegar a los conquistadores españoles por los caminos que habían trazado los incas. La rebelión fue la mayor oposición que recuerda la historia de la conquista. Las mujeres combatieron junto a los hombres y quienes huían en la batalla eran despreciados por la comunidad. Pero finalmente fueron sometidos y casi esclavizados por los europeos. Calchaquíes, incas y españoles se enfrentaron, convivieron y se influenciaron, creando la identidad que fue tejiendo la historia de los valles. Al dejar atrás la quebrada de Escoipe, la Ruta 33 se convierte en un desafiante camino de cornisa que nos lleva hasta la imponente Cuesta del Obispo, que conecta el Valle del Lerma con el Alto Valle Calchaquí. Fue llamada así porque en 1622 el obispo de Salta, en su travesía desde la actual capital, tuvo que pasar la noche en la mitad de la cuesta para continuar el viaje a la mañana siguiente. En la época colonial y hasta principios del siglo XX, se tardaba no menos de 3 días para atravesar este camino de barrancos y precipicios. Pero a pesar de estas incomodidades, los ricos hacendados no se privaban de lujos y transportaban sus pesados muebles traídos desde Europa hasta sus fincas de los valles. La cuesta pertenece al cordón montañoso Cumbres del Obispo, y desde el pie, por un largo caracoleo y a puro zigzag, se llega a los 3.620 metros sobre el nivel del mar. Allí, junto a una pequeña capilla, se encuentra una roca de granito abandonada. Es la Piedra del Molino, vieja, sin inscripciones, sin tiempo, como un resabio de leyenda. Una de las bifurcaciones que presenta la Cuesta del Obispo lleva al Valle Encantado, un paisaje extraño de gran belleza, con colores rojos y marrones y rocas erosionadas de formas sugestivas. El Valle Encantado se encuentra dentro del Parque Nacional Los Cardones, creado en 1996 para proteger a esta magnífica cactácea que ocupa un área de casi 65.000 hectáreas. Dicen que los españoles, cuando vieron por primera vez a los Cardones, huyeron despavoridos por los churcales de la zona, porque los confundieron con un gigantesco ejército dispuesto al ataque. Al abandonar el Parque Nacional Los Cardones, el viaje continúa por el trazado perfecto de la Recta del Tintín, antiguo camino inca de intenso tránsito comercial durante el Imperio, que hoy es la continuación de la Ruta 33. A 2.400 metros sobre el nivel del mar y a 147 kilómetros de Salta se encuentra Payogasta, que significa Pueblo Blanco. Es una de las poblaciones más antiguas de los valles y la quietud de sus callecitas y el blanco pálido de sus casas solo es alterado por los campos sembrados y los cerros grises que los rodean. Saliendo de Payogasta por la Ruta 40 y bordeando el río Calchaquí, otros tantos pueblos, casi iguales y con la misma historia, dan testimonio de un pasado que aún sobrevive en las viejas fincas coloniales con sus sembrados, sus corrales y sus acequias incaicas que corren como ríos artificiales. En Puerta La Paya, las piedras de una humilde capilla se confunden con murallas y tumbas circulares de la época prehispánica. Mientras tanto, en algún lugar no muy lejano, unas manos silenciosas como el paisaje siguen tejiendo prendas en los telares.
Y la geografía también teje pueblos que se van entramando unos con otros hasta llegar al centro mismo de los valles, en la localidad de Seclantás, que se proclama cuna del poncho salteño. El pueblo debe su nombre a un cacique de la región y es el único ubicado en la margen izquierda del río Calchaquí. Su iglesia, construida en 1835, está dedicada a Nuestra Señora del Carmen. En julio, cuando se hacen las fiestas patronales, se renueva la pintura de los frentes de las casas, que quedan impecablemente blancas. Por eso los seclanteños dicen orgullosos que es la localidad más prolija y reluciente del país. Otro honor con el que cuenta esta tierra es el de haber sido centro de reunión de los patriotas organizados en la Junta Vallista, que auxilió al general Belgrano luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Hoy, lejos del ruido de batallas, los pacíficos pobladores trabajan los campos y crían el ganado que sostienen la economía básica de Seclantás. Por las tardes, cuando el calor hace lento el andar y el silencio camina por las calles, solo algunos chicos se mantienen despiertos, desafiando a la sagrada siesta norteña. Bordeando el corazón que dibuja el mapa de los valles, la Ruta 40 atraviesa el río Molinos y poco después se llega a la localidad del mismo nombre. Los barrios modernos y el caserío típico de la región nos hace suponer que llegamos a otro pueblo similar a los que ya hemos recorrido. Sin embargo, Molinos alguna vez fue un feudo medieval regido por el sistema de encomiendas. La encomienda era un régimen feudal esclavista que impusieron los colonizadores españoles para explotar a los aborígenes. Los señores hacendados supuestamente los protegían, educaban y evangelizaban dentro de sus tierras, y a cambio los nativos debían pagarles con trabajos que enriquecían las arcas de sus amos. Algunos afirman que Molinos no es un pueblo ni lo fue nunca, sino una vieja encomienda en la que fue creciendo el casco urbano. No existe la típica plaza frente a la iglesia. En su lugar está la antigua casa del señor Isasmendi, el encomendero más importante de la zona. Nicolás de Isasmendi fue el último gobernador realista de la Intendencia de Salta del Tucumán, que consagró su vida a la guerra y a la administración de su feudo. La parroquia San Pedro Nolasco, de estilo cusqueño, está construida con piedras, adobe, maderas y tejas. Las imágenes de vestir que se encuentran en su interior y la pila bautismal son del siglo XVIII. Se destacan además el techo, el coro y el altar hechos con maderas de cardón. Las paredes de la pequeña iglesia están cubiertas por coloridos tapices que ilustran el Vía Crucis. Las imágenes cristianas cobran vida a través de los legendarios telares nativos, como un claro ejemplo de fusión entre las dos culturas. Y a un costado, una lápida de mármol nos recuerda el nombre del hidalgo español que ordenó levantar estas paredes. La sala de los Isasmendi, como solía llamarse a la casa principal de una finca, fue construida con gruesos muros de adobe. Los techos tienen vigas de algarrobo, cañizo, y originalmente estaba cubierta con tejas realizadas una a una sobre los muslos. Actualmente la vieja casona se ha convertido en un hostal, museo y mercado artesanal
que pertenecen a la provincia. Los patios con sus galerías, los árboles, la piscina y los ambientes coloniales son una invitación a desconectarse del mundo y disfrutar de sus cielos eternamente azules. No muy lejos de allí, las princesas del altiplano gozan de una especial protección en Molinos. El criadero de vicuñas Coquena es un predio de 18 hectáreas donde viven unas 100 vicuñas en semicautiverio. Su lana es liviana, fina y costosa. Por eso muchas veces las matan para obtenerla. En este lugar, en cambio, se las esquila sin causarles ningún daño. Al menos aquí, las curiosas, gráciles y bellas vicuñas viven lejos de las amenazas de extinción que existe sobre las pocas que se encuentran en estado salvaje. El Nevado de Cachi, de 6.723 metros, es el pico más alto de la provincia y el segundo del país, después de la Aconcagua. Los nativos, al ver sus nieves eternas, las confundieron con salinas. Por eso lo llamaron Cachi, que en quechua significa peñón de sal. Al pie de este cerro se extiende un valle muy fértil regado por aguas de deshielo, donde se producen una gran variedad de hortalizas y especialmente el pimiento rojo para la fabricación del pimentón. En verano, las tierras de la finca se tiñen de un colorado intenso, como si fueran anchos ríos de fuego. Y a unos pocos kilómetros de las fincas, cruzando el río Calchaquí, está el pueblo de Cachi, tal vez el más bello de todos los que integran el circuito de los valles calchaquíes salteños. San José de Cachi se encuentra a 2.280 metros sobre el nivel del mar y fue fundado a mediados del siglo XVI sobre un antiguo asentamiento aborigen. La parroquia, levantada a mediados del siglo XVIII, está construida con muros de adobe sobre cimientos de canto rodado, con techo de madera de cardón recubierta de barro. Aquí se venera la imagen de Nuestra Señora del Rosario y a San José Obrero, el patrono de Cachi. La fachada se eleva sobre la construcción, terminando en una espadaña con 3 campanas. El templo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1945. En diagonal con la iglesia se encuentra el magnífico edificio de líneas hispanas del Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, donde se conservan alrededor de 5.000 piezas que relatan más de 10.000 años de historia, que va desde el 9000 a.C. hasta el 1600 de nuestra era. Además posee una de las bibliotecas de arqueología más importantes del país. Los petroglifos hallados en la zona, las vasijas, urnas y demás restos arqueológicos nos cuentan quiénes eran y cómo vivían los habitantes de la región antes de la llegada del conquistador. El museo realmente es importante no solo por el contenido de piezas que tiene, sino que también es importante por la cantidad de investigadores que pasaron por acá. La mayoría de las piezas que están acá son de la región norte del Valle Calchaquí y provienen, digamos, son productos de un trabajo de investigación. El último proyecto grande que estuvo trabajando acá se llamó Proyecto Arqueológico Calchaquí, que era un proyecto binacional entre Argentina y Estados Unidos. Estuvo trabajando la Universidad de Columbia y la Universidad de La Plata como directores de este proyecto. La educación de nuestro país siempre dejó lo indígena un poco rezagado. Mejor dicho, no un poco, bastante rezagado. Siempre como que no ha sido valorado.
Y hoy por hoy existe otra vez, a partir del turismo, como una moda, un auge de salir a visitar los sitios arqueológicos. Nosotros tenemos que pensar que los sitios arqueológicos son indígenas y son sitios que deben respetarse. Entonces, cuando visiten un sitio, cuando visiten un museo, que tengan justamente eso, respeto. El de no usar el flash de la cámara, el de no recoger absolutamente nada cuando van a un sitio arqueológico, porque en cada uno de esos lugares hubo gente como nosotros, igual que nosotros, que desarrolló actividades, donde jugaban sus niños, donde se juntaban sus viejos, donde reían sus mujeres, y lo que más necesitan ellos de parte nuestra es justamente eso, respeto. Y Cachi tiene otra particularidad. En lo alto de esta lomada, como observando la ciudad, se encuentra el cementerio. Está ubicado acá porque ellos dicen que así las almas están más cerca del cielo para proteger a su gente. Seguramente las almas de sus muertos también deben estar rogando para que nada ni nadie le cambie la cara a su pueblo. El casco histórico, impecablemente conservado, conmueve a cada paso con sus faroles recién pintados, los frentes de ventanas enrejadas con veredas altas, las calles empedradas y su arquitectura colonial rodeada de montañas y sembrados. Conscientes de la admiración que despierta el pueblo en los visitantes, fue declarado zona intangible, es decir, que no puede modificarse ni el trazado ni las construcciones antiguas. Cachi es un viaje hacia atrás en el tiempo, y los sentidos no alcanzan para asimilar el encantamiento que provoca encontrarse cara a cara con la grandiosidad que a veces tiene la simpleza. Este mismo hechizo nos acompañó desde que salimos de Salta, atravesando las yungas de la quebrada de Escoipe, subiendo cornisas serpenteantes para llegar a la Cuesta del Obispo y encontrarnos con los imponentes cardones del Parque Nacional. La recta de Tintín nos llevó por los caminos del Inca y asistimos, tras siglos de luchas e invasiones, al encuentro pacífico de todas las culturas en Seclantás, Molinos, Payogasta y Cachi. Y esto es solo la mitad del viaje. Nuevas rutas, paisajes e historias irán apareciendo en nuestro recorrido para deslumbrarnos con la magia inagotable de los valles calchaquíes salteños. No se vayan, que todavía quedan mucho más valles calchaquíes salteños por recorrer, pero antes queremos invitarlos, como siempre, como cada semana, a que se comuniquen con nosotros a la casilla de correo electrónico que está saliendo en pantalla, o si no a la página de Facebook que también sale en pantalla. Allí pueden dejarnos sus comentarios, sus mensajes, sus saludos y todo lo que quieran decirnos. Nos va a dar mucho gusto recibir sus mensajes. Y ahora vamos a saludar a algunas de las personas que ya lo hicieron, y acá tengo una ayuda de memoria para no olvidarme. Queremos mandarles un saludo muy especial a Azucena de Córdoba, Cintia de Mar del Plata, Leonel de Paysandú, bien Paysandú, y María del Carmen y Elena de Buenos Aires. A todos muchísimas gracias por haberse comunicado, y todos los demás que todavía faltan, comuníquense. Y ahora sí, volvemos a los valles calchaquíes salteños. La Ruta 40 nos lleva a otro espacio y a otro tiempo que se remonta a 20 millones de años. La quebrada de las Flechas se originó cuando en el borde de la Puna grandes bloques de rocas graníticas comenzaron a elevarse formando un paredón montañoso. Los Andes continuaron evolucionando y aparecieron nuevas cadenas de montañas
que pusieron freno a las lluvias, dejando aislada la región hasta convertirla en un desierto. Ahora, en el silencio de la quebrada, las rocas se vuelven dóciles al viento que las acaricia, dibujando crestas, puntas de flechas o enormes animales prehistóricos. Siluetas a las que nuestra imaginación pone miles de formas. Mientras el camino se estrecha y creemos que solo la sequedad nos rodea, aparece nuevamente el compañero inseparable de este trayecto, el río Calchaquí, que nos sigue mostrando todo el encanto de sus valles. Junto al río, a 298 kilómetros de Salta, está San Carlos, cabecera del departamento del mismo nombre, a la que llaman La Terca, porque dicen que se empeñó en existir. 4 veces los españoles la fundaron y otras 4 fue destruida por los aguerridos calchaquíes, hasta que a mediados del siglo XVII los jesuitas fundaron una misión. Al llegar la paz, el pueblo tuvo su iglesia, la de mayor tamaño en el valle. Aquí se venera a San Carlos de Borromeo y fue declarada Monumento Histórico en 1942. Pero durante las guerras por la independencia americana, fueron los españoles quienes destruyeron San Carlos para que los patriotas no pudieran abastecerse. El gran bastión realista del valle, que alguna vez quiso convertirse en capital de Salta, fue arrasado. Sin embargo, triunfó el grito de libertad y San Carlos nuevamente se puso de pie. En sus calles estrechas, en sus casas coloniales, en su gente, vive la dulce terquedad de un pueblo que se empeñó en sobrevivir a pesar de los ataques. Y hoy la pequeña población fue declarada lugar histórico en 1975. Mientras seguimos andando, el paisaje comienza a inundarse de campos cubiertos de viñas, y es el anuncio de que estamos a la entrada de la ciudad más importante del circuito, Cafayate. Cafayate, que algunos traducen con el poético nombre de Sepultura de las Penas, fue fundada en 1840. Sus edificios son de estilo colonial y barroco, de fin del siglo XIX. Su amplia plaza céntrica tiene al oeste la municipalidad y la iglesia. La catedral, construida en 1895, posee una fachada en la que se destacan las altas torres que terminan en campanarios, coronadas por cúpulas que descansan sobre tambores de gran altura. El altar mayor está dedicado a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad y de todo el Valle Calchaquí. La distribución de su interior presenta una característica muy particular, ya que es una de las pocas iglesias en el país, e incluso en América Latina, que posee 5 naves. Cafayate tiene el orgullo de producir los mejores vinos de los valles. Los jesuitas introdujeron el cultivo de la vid y el clima subtropical serrano favoreció el desarrollo de la industria vitivinícola de la región. Entre las variedades de uvas tintas, las principales son las Cabernet y Malbec, pero la especialidad es la uva blanca torrontés. Los cafayateños tienen una larga tradición bodeguera. El establecimiento más antiguo, de 146 años de vida, exhibe en su museo valiosas piezas de colección pertenecientes a los primeros años de la industria. Con el tiempo, el proceso de elaboración del vino se fue automatizando. Sin embargo, en pequeñas bodegas familiares, todavía algunas cosas siguen haciéndose a mano, como para no perder la vieja tradición artesanal. Los vinos de Cafayate se exportan a 30 países, y el torrontés asombra, cautiva y es muy solicitado, por no existir otro sitio en el mundo donde se produzca esta variedad. El artista plástico Ricardo Miranda fue todavía más allá y creó el exclusivísimo helado de vino. Y por supuesto,
con gusto a Cabernet y Torrontés. Celoso de su obra, no quiere dar la receta por nada del mundo y quiere que su ciudad sea la única en elaborar este manjar en todo el planeta. Cafayate también tiene otra especialidad que la caracteriza, con mucho cuerpo como los vinos, y una tradición milenaria que se niega a quedar en el olvido. Los pueblos originarios de los valles fueron verdaderos maestros alfareros y elaboraron un sinfín de objetos, vasijas y tinajas con la arcilla roja que recolectaban en la región. Los españoles aprovecharon esta habilidad de los nativos y utilizaron sus tinajas para guardar vino, agua, comestibles y granos. En la primera mitad del siglo XX, don Lelio Cristofani rescata en Cafayate la vieja técnica alfarera aborigen e inicia una industria artesanal familiar que hoy ya es una marca registrada en todo el noroeste. Su hijo Víctor lo sucede a su muerte y es él quien le da el verdadero impulso al arte de los tinajones. En la actualidad, el taller artesanal de Víctor Cristofani está dirigido por su esposa Ana María y sus hijas. Y aunque ahora están un poco más modernizados, la técnica de fabricación es la misma de siempre. Primero se prepara la arcilla en la mezcladora y luego la vuelcan en la amasadora que elabora las planchas que serán las futuras paredes de las tinajas. Cada plancha de arcilla es trabajada manualmente hasta lograr la forma ideal. Se la coloca por tramos, siguiendo unas guías que ayudan a mantener la humedad del material. Cuando la obra está terminada, las tinajas Cristofani llevan un largo proceso de secado natural de 2 meses y luego son llevadas a los hornos de enfriamiento empotrados en el suelo. El resultado final son colosos prácticamente indestructibles con la dureza del metal. Víctor Cristofani no solo perfeccionó la técnica de este arte milenario e inundó con sus artesanías las calles, plazas y edificios de la provincia, sino que hoy sus tinajas son famosas en todo el mundo. En Japón, Francia, Suecia, Australia o Alemania, entre otros lugares, hay una vasija nacida en Cafayate. A su muerte, don Víctor pidió ser sepultado en lo alto de una colina, bajo la tierra arcillosa que le dio forma a su arte, y allí seguirá por toda la eternidad, modelando el barro junto a los viejos alfareros calchaquíes y preservando para siempre este legado artesanal nacido en los valles. Saliendo de Cafayate, a unos 6 kilómetros, lo primero que sorprende son unos médanos de arenas blancas y finas, llamados las dunas cafayateñas, que dan la sensación de estar junto al mar. Esto es solo la antesala de una de las formaciones naturales más espectaculares del país, la Quebrada de las Conchas. La Ruta Nacional 68 atraviesa la quebrada como una inmensa vereda sinuosa al pie de cerros colorados y multicolores que hace millones de años formaban parte de una gran laguna de agua dulce. El agua primigenia y posteriormente la erosión del viento fueron tallando en la roca una serie de figuras que parecen escapadas de un cuento fantástico. Los castillos son una verdadera fortaleza medieval, con sus torres, almenas y balcones bien definidos.
no es difícil imaginar que detrás de esas paredes puede haber algún caballero perdido rescatando a su doncella. Las ventanas es otra de las formaciones que impactan por la perfecta definición de sus formas. Unos 3 kilómetros más adelante nos espera el obelisco, que parece construido por la mano del hombre, con sus 4 caras perfectamente esculpidas. Parece un mojón o un monumento que pretende recordar algún hito histórico. Tal vez nos quiera advertir que unos 10 kilómetros más adelante hay que detenerse a orar. Allí nos espera el fraile, recortado sobre un fondo rojizo y erguido sobre una loma. Esta escultura natural parece darnos su bendición, y los visitantes han trazado un camino de piedras blancas para llegar hasta él. 2 kilómetros después, nos espera un enorme sapo rojo, descansando despreocupado al costado de la ruta, o tal vez nos está avisando que nos preparemos para entrar en una boca infernal, la garganta del diablo. Este enorme agujero de paredes rojizas, casi planas y muy erosionadas, intimida por sus dimensiones. Los juegos de luces y sombras que propone el sol filtrándose entre los huecos le da a la garganta del diablo un aspecto más misterioso y fascinante. Algo similar ocurre con el anfiteatro, ubicado a solo 1 kilómetro de aquí. Esta formación es una gigantesca cueva al aire libre. Entrar en él es como ingresar al fondo de un aljibe descomunal. Su forma circular y sus paredes ahuecadas le dan una excelente acústica. Y de allí el nombre de anfiteatro. También se lo usó para este fin en conciertos corales que se han ofrecido algunos veranos. La Garganta del Diablo y el anfiteatro se formaron hace 30.000 años, después del derrumbamiento de la ladera de un cerro y de que un aluvión de agua arrasó el valle. A lo largo de 83 kilómetros, la Quebrada de las Conchas nos mostró sus caprichosas formaciones rocosas de un rojo intenso que nos hace sentir como si estuviéramos en Marte. Y con mucha razón, muchos proponen que este deslumbrante paisaje sea declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. En el kilómetro 107 de la Ruta 68 se encuentra Alemania, que remedando a García Márquez, a su única calle se la llama 100 metros de soledad. Desde Alemania salían por ferrocarril la mayoría de las artesanías de los valles para su venta en Buenos Aires. Pero en 1971 dejó de pasar el tren y sus pobladores se fueron yendo de a poco, convirtiendo a la localidad en un pueblo fantasma. La estación, la escuela, los galpones, el centro de salud están completamente abandonados. Solo viven unas 7 familias sin asistencia médica ni luz eléctrica y subsisten gracias al trueque. Algunos cuentan que cada mañana alguien iza la bandera argentina en señal de que allí vive gente todavía. A pesar del silencio, Alemania sigue en pie, colgadita de un barranco sobre el río, rodeada de una impactante belleza y haciendo honor al título que se ganó de ser el Portal del Valle. Siguiendo por la Ruta 68 a unos 59 kilómetros de la ciudad de Salta y entrando al Valle del Lerma, llegamos a Coronel Moldes. Este pueblo fue fundado a fines del siglo XVI
poco tiempo después de la capital provincial. La mayoría de los edificios céntricos son de fines del siglo XIX y comienzos del XX. El Palacio Municipal, construido en 1878, está totalmente reciclado. Antes funcionaba también aquí el Registro Civil, la Intendencia y el Departamento de Prensa. Esta construcción de 1902 era un antiguo almacén de ramos generales y hoy es la sede del Fortín de Gauchos, una agrupación dedicada a organizar eventos folclóricos. En 1863, el obispo Díaz Zambrano dona 5 hectáreas para construir el templo, con la condición de que fuera el único del pueblo y que se buscara un santo patrono. Esto no se cumplió, y como castigo, el religioso redujo las dimensiones del terreno. Como resultado quedó esta parroquia, que a pesar de su pequeñez, conserva todo el encanto de las iglesias de la provincia. La quietud de Coronel Moldes muchas veces se ve alterada por un aluvión de turistas que se dirigen a uno de los puntos más famosos de Salta, el dique Cabra Corral. El río Grande de Huachipas, que viene desde el sur, y el río Arias del norte unen sus aguas en el paraje Las Juntas para formar el correntoso río Juramento. Hasta fines de los años 60, los pobladores ribereños de estos ríos sufrían los azotes de las crecientes que arrasaban con sembrados y ganado, dejándoles pérdidas millonarias. En 1966, el presidente Arturo Illia anuncia que Agua y Energía Eléctrica de la Nación y la empresa Panedile Argentina iniciará la construcción de una represa hidroeléctrica que traerá alivio a la castigada región del río Juramento. A la monumental obra hoy se la conoce con el nombre de Dique Cabra Corral. Y no solo solucionó el problema de las inundaciones, sino que riega 74.000 hectáreas de campos en las provincias de Salta y Santiago del Estero y produce anualmente 250 millones de kilovatios que aporta al sistema energético de todo el noroeste argentino. El puente sobre el río Huachipas, que cruza el embalse, tiene 379 metros de largo por casi 78 de alto. Es el de mayor altura del país y uno de los más altos de Latinoamérica. Esta represa tiene el orgullo de ser la segunda del país y de estar construida íntegramente por empresas, ingenieros, técnicos y obreros argentinos. Es decir, que cuando se quiere, aquí también se pueden hacer grandes cosas. El embalse de Cabra Corral ha formado un gigantesco espejo de agua de 11.360 hectáreas de superficie, alcanzando anchuras de hasta 15 kilómetros, lo que ha provocado un gran movimiento turístico nacional e internacional. En este entorno apaciblemente bello, prosperaron los clubes de campo y villas de descanso, muelles para embarcaciones, paseos en catamaranes y visitas guiadas a pinturas rupestres. Las actividades de montaña como caminatas, tirolesa o rapel ocupan la preferencia de los fanáticos del turismo de aventura. Y entre los deportes acuáticos, el rafting es el más solicitado por los contingentes turísticos. Cualquiera puede participar, porque previamente los guías especializados brindan rigurosas instrucciones para desenvolverse en el río. Una vez completado este pequeño curso, parten todos en los gomones colectivos a dominar las corrientes y rápidos del río Juramento.
Aunque muy rara vez llueve en esta zona, a veces un chaparrón inoportuno le suma más adrenalina a la experiencia. Dentro del circuito del rafting, también está programada la visita a grandes paredes de roca con restos fósiles y espectaculares huellas de dinosaurios perfectamente conservadas. El recorrido continúa agregando más emociones fuertes a la aventura. Mientras tanto aquí, el paisaje recobra de a poco la calma, dejando cada cosa en su lugar, como hace millones de años. En este pedacito de país, donde hay selvas, desiertos, cuestas, ríos abundantes, tierras fértiles y cañones rojizos, todo parece inmóvil. Pero esto es solo una sensación aparente. Con la paciencia de un alfarero, el viento sigue modelando paisajes, mientras su gente lo imita hilando prendas en los telares, plantando vides y pimientos, o fabricando vasijas que durarán para siempre. Los viejos rencores entre nativos y conquistadores se han apaciguado. La fe en Cristo y en la Pachamama conviven en cada pequeña iglesia y en cada artesanía ancestral, creando una identidad única y conmovedoramente bella. Este lugar es el descanso del tiempo. Acá nada es viejo ni nuevo. Todo ocurre en el mismo instante en que se lo vive. Y a lo largo y a lo ancho de los valles calchaquíes, la única constante es la eternidad. Con esta sensación de eternidad es con lo que debemos quedarnos, porque en cada pueblo, en cada paisaje, en cada ciudad, en cada recorrido hay un símbolo de identidad y una mezcla de culturas que maravilla a los visitantes de todo el mundo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos la semana que viene aquí en la pantalla de Canal 4 para seguir descubriendo la Argentina insólita.